Hola, buen día. Vamos a presentar el tema hipérbola. Profesor Eric Castillo Aguilar, de la materia Geometría Analítica de tercero D. Integrantes: Henry Camargo, David Plasencia, Wendolina Osorio y Celeste Tapia. La hipérbola. ¿Y qué es la hipérbola? Bueno, la hipérbola es una curva abierta de dos ramas, cuya definición matemática es geometría analítica. Una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano, que se cumplen de la siguiente manera. Con esta condición, el valor absoluto de la diferencia de las distancias desde un punto cualquiera de la hipérbola hasta dos puntos fijos, llamados focos, estos deben ser constantes. Además, el valor de la resta de esas dos distancias siempre es equivalente a la distancia entre dos vértices de la hipérbola. Además, la hipérbola forma parte del grupo geométrico llamado cónicas, junto a la circunferencia, la elipse y la parábola. Por lo tanto, la hipérbola se trata de una sección cónica, o dicho de otra forma, se puede obtener a partir de un cono. En particular, una hipérbola es el resultado de cortar un cono mediante un plano de un ángulo menor que el ángulo que forma la geratriz del cono respecto a su eje de revolución. Elementos de la hipérbola. Focos. Son dos puntos fijos característicos de cada hipérbola, los cuales son el punto F y F en el gráfico de abajo. Eje focal o principal. Es la recta que pasa por los dos focos de la hipérbola. También corresponde a un eje de simetría de dicha figura geométrica. Es conocido también como eje transverso o transversal. Eje secundario. Es la mediatriz del segmento FF, recta que pasa por los puntos B y B. Además, es una recta perpendicular al eje focal y es otro eje de simetría de la hipérbola. Centro, el cual es representado con una O en la gráfica, es el punto de la intersección de los dos ejes y el punto medio de los dos vértices y los de los focos. Vértices. Los puntos A y A son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. Radios vectores, los cuales están representados con una R en la gráfica, son los segmentos que van desde cualquier punto de la hipérbola hasta cada foco. Distancia focal, es la longitud del segmento compuesto entre los dos focos. Eje mayor o real, es el segmento que va desde el punto A hasta el punto A en la recta, la cual su longitud es equivalente a 2A. Eje menor o imaginario, es el segmento que va desde el punto B hasta el punto B en la gráfica y su longitud es equivalente a 2B. Asíntotas, son las rectas discontinuas representadas en la gráfica. Más abajo veremos cómo se calculan. Y es igual a B sobre AX y Y es igual a menos B sobre AX. Ecuaciones de la hipérbola. Existen varios tipos de ecuaciones de la hipérbola, ya que dependiendo de sus propiedades se usa una u otra para expresarlas matemáticamente. Primero de todo tenemos la ecuación ordinaria de la hipérbola. En segundo lugar veremos una variante de la ecuación ordinaria. Se trata de la ecuación reducida o canónica. Luego estudiaremos como la ecuación general de una hipérbola y por último analizaremos las ecuaciones de dos casos particulares de hipérbolas, la hipérbola equilátera y las hipérbolas conjugadas. Ecuación ordinaria de la hipérbola. Cuando queremos definir mediante una ecuación una hipérbola con centro fuera del origen de coordenadas punto 0, 0, debemos usar la siguiente fórmula. X menos x0 elevado al cuadrado sobre A2 menos y0 elevado al cuadrado sobre B2 igual a 1. Ecuación general de la hipérbola. La fórmula de la ecuación general de una hipérbola es la siguiente. AX2 más BXY más EY2 más DX más EY más F igual a 0. Sin embargo, para que la ecuación anterior sea una hipérbola, los coeficientes A y C deben ser diferentes de 0 y a la vez tener signo contrario. Ecuación canónica o reducida de la hipérbola. Este tipo de ecuación de la hipérbola es muy parecida a la ecuación ordinaria. Lo único distinto es que la ecuación canónica sirve para expresar analíticamente las hipérbolas cuyo centro es el punto 0, 0. Por tanto, utilizamos la ecuación canónica o reducida de la hipérbola cuando el centro de la hipérbola es el origen de coordenadas. Ahora procedemos a deducir la fórmula de la ecuación reducida de la hipérbola a partir de su ecuación ordinaria. Si el centro de la hipérbola debe ser el origen de coordenadas, es decir, el punto 0, 0, siempre se cumplirá lo siguiente. X menos x02 sobre A2 menos y0 elevado al cuadrado menos B2 igual a 1. X0 igual a 0, y0 igual a 0. De modo de la fórmula de ecuación
canónica o reducida de la hipérbola será x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual a 1. Igual que antes, si el eje focal fuese vertical en vez de horizontal, la variable negada sería la x. y2 sobre a2 menos x2 sobre b2 igual a 1. Ecuación de la hipérbola equilátera. Una hipérbola equilátera es aquella en la cual la longitud del semije real es equivalente a la longitud del semije imaginario. Esto significa que a igual a b. Por lo tanto, la ecuación de una hipérbola equilátera es la siguiente forma. x2 sobre a2 igual a y2 sobre a2 igual a 1. Hipérbolas conjugadas. Dos hipérbolas son conjugadas si el eje real de una de ellas equivale al eje imaginario de la otra. Por tanto, lo único diferente entre las ecuaciones de dos hipérbolas conjugadas es la variable que está negada, porque los coeficientes de los dominadores deben permanecer iguales. A continuación tienes un ejemplo de las ecuaciones de dos hipérbolas conjugadas entre sí. x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 igual a 1. y2 sobre b2 menos x2 sobre a2 igual a 1. Algunos de los ejemplos de la hipérbola en la vida cotidiana son las estructuras de edificios, pues algunos tienen forma de un paraboloide hiperbólico. Un paraboloide hiperbólico es una curva tridimensional que es una hipérbola en una sección transversal y una parábola en otra sección transversal. Un ejemplo de esto es el aeropuerto de Washington, Dulles, en Estados Unidos. Transmisión de engranajes. Es posible formar una transmisión de engranajes a partir de engranajes hiperbólicos, pues estos tienen ejes sesgados y forma de reloj de arena, que dan la forma hiperbólica. Dos hiperboloides pueden transmitir movimiento entre dos ejes inclinados. Explosión sónica. A medida que un avión se mueve más rápido que la velocidad del sonido, una onda en forma de cono es formada. La parte del cono que interseca con el suelo es una hipérbola. Esta explosión sónica alcanza a cada punto en esa curva al mismo tiempo. En este caso, ningún sonido es escuchado fuera de la curva. La hipérbola es conocida como la curva de la explosión sónica. Algunos ejemplos del uso de la hipérbola en los sistemas informáticos podrían ser los satélites. Cuando los científicos lanzan un satélite al espacio, primero deben usar ecuaciones matemáticas para predecir su camino. Debido a las influencias de la gravedad de objetos, usando las hipérbolas, los astrónomos pueden predecir el camino del satélite para hacer ajustes de forma que el satélite llegue a su camino. Lentes y motores. Los objetos que están diseñados para el uso con los ojos usan mucho las hipérbolas. Algunos de estos objetos incluyen microscopios, telescopios y televisiones. Antes de que puedas ver una imagen clara de algo, primero necesitas enfocarla. Tus ojos tienen un punto de enfoque natural que no te permite ver cosas muy cercanas o muy lejanas. Para ver cosas como planetas o microbios, los científicos han llegado a la conclusión de diseñar objetos que enfocan la luz en un solo punto. Estos diseños usan a las hipérbolas para reflejar la luz en un punto focal. En conclusión, la hipérbola fuera del ámbito de la geometría analítica es muy importante, pues gracias a esto tenemos conocimiento para crear edificios, coordenadas de los satélites, engranajes, entre otras cosas. Y que sin estos conocimientos probablemente estaríamos atrasados en varias tecnologías, pues hoy en día se utilizan muchas cosas de la geometría para la creación de ciertos objetos para la vida cotidiana en la sociedad. Muchas gracias por ver nuestra presentación. Nosotros somos del tercer grado grupo D del CEBETI 194. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación. Hasta luego.